Eh, Esta mañana hemos publicado nuestro segundo informe de política monetaria del año y hace unos momentos terminamos de presentarlo ante la Comisión de Hacienda del Senado. En esta oportunidad nos ponemos a su disposición para responder las inquietudes, preguntas que tengan. Destacando sí que este esfuerzo por entregar más información sobre el IPOM, junto con el extenso comunicado que acompañó la decisión de la RPM de ayer, forman parte del nuevo esquema que comenzamos a implementar este año y que considera una comunicación más cercana de las decisiones y sus fundamentos en lo que a la política monetaria se refiere. Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a poder conversar no solamente sobre lo que está en el IPOM, sino que también respecto de la reunión de política monetaria de ayer. En esa reunión decidimos mantener la TPM en 2,5% en una votación unánime. Esta decisión fue el resultado del proceso de análisis que llevamos a cabo durante las últimas semanas y que está plasmado en el IPOM. La principal noticia respecto de las perspectivas de inflación es que se han reducido los riesgos para su convergencia a 3% y ahora vamos a ver algo más de detalle sobre el análisis que permite llegar a esta conclusión. En primer lugar, en lo que va de este año, los datos de actividad y demanda indican que se ha afianzado el proceso de recuperación de la economía que comenzó a mediados del 2017. De hecho, la actividad ha avanzado algo más rápido que lo que preveíamos en marzo. Ahí está. Como consecuencia de esto, el IPOM que publicamos hoy eleva el piso del rango de crecimiento para este año desde 3 a 3,25%, manteniendo el techo en 4% para 2018. Para los años siguientes ratificamos los rangos de crecimiento entre 3,25 y 4,25% en el 2019 y entre 3 y 4% el 2020. Más allá de que en este IPOM corresponde ajustar el rango de proyección de crecimiento para el año en 25 puntos base, reduciéndolo entonces de 100 a 75 puntos base, el aumento del piso de crecimiento para el 2018 se explica en buena medida por un mayor crecimiento previsto para la inversión. En particular, proyectamos que esta se verá impulsada fundamentalmente por la inversión privada en maquinaria y equipos y en faenas mineras ante el término del ciclo de ajuste que afectó la inversión de ese sector, el sector minero, y la necesaria reposición de stocks. También ayuda a que prevemos una estabilización de la inversión habitacional. Sobre esta base, elevamos la estimación de crecimiento de la formación bruta de capital fijo para 2018 de 3,6 a 4,5%. El mayor dinamismo de la inversión es coherente con la positiva evolución de las perspectivas empresariales, pero aún no refleja cambios significativos en la materialización de proyectos de mayor envergadura. Para otros componentes de la demanda, los cambios son menores. En las proyecciones para el consumo de este año, la reciente alza de algunas líneas ligadas al consumo durable, mientras que hacia adelante este efecto se compensa con el rezago que aún muestra el mercado laboral. Se suma un pequeño ajuste al alza en el crecimiento de las exportaciones de 5 a 5,2%. En cuanto al consumo público, se considera que en 2018 la economía exhibirá un impulso fiscal coherente con el presupuesto vigente, incluyendo los ajustes anunciados por el gobierno. De ahí en adelante se supone que el gasto seguirá la senda de gradual consolidación fiscal definida en el decreto de política fiscal que fue recién emitido por la autoridad. El escenario base de este IPOM considera que la economía chilena seguirá beneficiándose de un impulso externo favorable, pero que este será levemente menor al contemplado con anterioridad. Esto por condiciones financieras algo menos favorables y términos de intercambio también algo menores, dado el mayor precio del petróleo. Las proyecciones de crecimiento mundial no revisten mayores cambios. El cierre gradual de holguras de capacidad que genera el mayor crecimiento, un tipo de cambio real que en el transcurso del horizonte político volverá a valores en torno a su promedio de los últimos 15 a 20 años, y el aumento del precio de los combustibles medidos en pesos reducen significativamente los riesgos a la baja de la inflación. Algo que en informes anteriores se identificó como una amenaza a su convergencia en la meta en el horizonte de política. Así, para la inflación subyacente se reafirma una trayectoria de gradual convergencia que se consolidará especialmente en 2019. Específicamente, el aumento, Específicamente el aumento de los precios de los combustibles medidos en pesos, producto
del aumento de precios internacionales del petróleo y del tipo de cambio presionará al componente más volátil del IPC en el corto plazo, con lo que el IPC total adelantará su convergencia a la meta de 3%, sin un cambio significativo en la trayectoria de la inflación subyacente medida por el IPC-SAE. En este contexto, el Consejo considera que el estímulo monetario se mantendrá en torno a sus niveles actuales y comenzará a reducirse en la medida que las condiciones macroeconómicas sigan impulsando la convergencia de la inflación hacia 3%. Como supuesto de trabajo para la TPM, en el corto plazo se considera una trayectoria similar a la que muestra la encuesta de operadores financieros disponible al cierre de este IPOM, que se muestra en este gráfico, mientras que para el mediano plazo el Consejo sigue estimando que la tasa política monetaria se ubicará en torno a su nivel neutral hacia el 2020, el que considera que se ubica entre 4 y 4,5%. Aunque hacia el mediano plazo las expectativas son favorables, la economía chilena deberá enfrentar desafíos y riesgos importantes. Deberemos lidiar con condiciones financieras externas más restrictivas, pero además el balance de riesgos a la baja en el ámbito externo que se identificó en el IPOM de marzo ha ido ganando en fundamentos a medida que se van haciendo evidentes las escasas holguras en Estados Unidos. Se constata una mayor sensibilidad de los mercados a las noticias económicas y políticas y se manifiesta la vulnerabilidad de algunas economías emergentes a cambios en las condiciones financieras. Se ha sumado en el último tiempo un alza del precio internacional del petróleo con sus consecuentes efectos en la economía chilena. Del lado de la inversión, el mayor desafío es la profundización del repunte que ha mostrado en lo más reciente hacia sectores productivos no mineros y proyectos públicos y privados de mayor envergadura. Estos factores resaltan la importancia para Chile de contar con fundamentos económicos sólidos, un régimen cambiario y holguras financieras capaces de amortiguar shocks externos y un marco de política capaz de permitir que éstas actúen de manera contracíclica. Entonces, en relación a los informes anteriores, tenemos aquí 3 novedades importantes. Una, que se va afianzando el proceso de recuperación del crecimiento con un ajuste al alza en el rango de crecimiento para el 2018, particularmente en lo que es su límite inferior. En segundo lugar, tenemos que los riesgos a la baja, que en algún momento se identificaron para la inflación y que podrían haber amenazado su convergencia, también han ido desapareciendo. Tercero, que particularmente la evolución en los precios del petróleo explican, por un lado, el hecho de que aún con una inversión más dinámica y un comportamiento más dinámico de la economía en esta primera mitad del año, el rango de crecimiento tenga un movimiento que sea más bien acotado y del mismo modo que se reduzca estos riesgos a la baja de la inflación, particularmente desde su componente más volátil. Y cuarto, que al combinar ese conjunto de elementos, tenemos en primer lugar una trayectoria para la inflación subyacente que es muy similar a la que teníamos anteriormente y por lo tanto un supuesto de política monetaria que también es muy similar al anterior. Entonces tenemos un escenario de trayectoria más cierta a las variables que son importantes para la determinación de la política monetaria y por otro lado algunos desafíos que se abren hacia adelante como parte de lo que es la evolución del ciclo. Con eso entonces quedo disponible para sus preguntas. ¿Quién pregunta? Allá, sí. Micrófono Solange. Hola. Buenas tardes, Emilce Silva de Ahora Noticias de Mega. Quería preguntarle primero, tengo dos preguntas. Primero, por la incidencia que tuvo esta recuperación del año pasado en las cifras que estamos viendo ahora. Y también ver si puede explicar de manera más simple y quizás más cercana qué significa la mantención de este piso base, para que lo entienda también la gente. En el fondo, qué nos están diciendo estas cifras y cuál es el futuro que nos espera, sobre todo a los consumidores también. Gracias. Muy bien, gracias. A ver, en primer lugar,
es claro que las cifras de crecimiento que estamos proyectando para este año involucran una mejora significativa respecto de lo que observamos el año pasado. Ahora, eso es parte de una trayectoria en la cual en el 2017 tuvo un comienzo particularmente débil, donde además de los factores propios del ciclo incidió la huelga de la escondida, incidió menores días trabajados, particularmente en abril, lo cual fue dando paso a una economía que se fue haciendo más dinámica conforme avanzó el año y donde este año ha comenzado con un ritmo particularmente positivo. Eso significa que en términos de velocidades hubo un cambio de velocidad importante en el transcurso del año pasado, particularmente la segunda mitad del año, y que ahora la economía se está ubicando en una velocidad de crecimiento que le permite sostener tasas de crecimiento no solamente para este año, sino que para los 2 años siguientes relativamente sólidas. Entonces tenemos claramente desde el punto de vista de la actividad una mejora significativa que se ha ido poco a poco reflejando en las cifras desde la segunda mitad del año pasado hasta ahora. ¿Qué significa eso y particularmente qué significa el ajuste en el rango de crecimiento para el 2018? Significa que tenemos un escenario para este año que está en línea con lo que habíamos anticipado previamente, es decir, un crecimiento superior al 3%, donde, dado el mayor dinamismo que ha tenido la inversión en particular, podemos ir descartando el rango más bajo de ese crecimiento. O sea, si hace 3 meses atrás dábamos un rango de 3 a 4%, hoy día la primera parte de eso, entre 3 y 3,25% es lo que ya podemos ir descartando. O sea, podemos estar apuntando a un crecimiento por encima del 3,25%. Esto al mismo tiempo tiene lugar en un contexto en que la inflación es baja, de hecho está por debajo, ¿cierto?, del 3%, y por lo tanto es un ambiente favorable para la economía chilena y representa un cambio en el ciclo económico, lo que hemos llamado un proceso en el cual se afianza el crecimiento y, por otro lado, desaparecen los riesgos a una inflación excesivamente baja. Ahora, para efectos de qué es lo que esto significa para las personas, significa que hoy día tenemos un horizonte más despejado, tenemos menos incertidumbre para tomar decisiones de trabajo, de inversión, de consumo, pero siempre en un cuadro en el cual la economía todavía tiene holguras, todavía el mercado del trabajo todavía no ha reaccionado significativamente a este mayor dinamismo económico. Creemos que en los próximos meses el mercado del trabajo, que siempre reacciona con un cierto rezago a la actividad, debería ir también mostrando cifras más favorables. Ahora, por otro lado, un mensaje importante para las personas es que muchas veces nos hemos encontrado en Chile, en otros países, ¿cierto?, que el ciclo da un vuelco y al poco rato descubrimos que hay desequilibrios que hay que controlar. Entonces, la segunda parte de este mensaje es que el Banco Central va calibrando su política monetaria de tal manera de evitar que en esta recuperación se vayan generando desequilibrios que luego sea importante corregir. Entonces, por esa razón, por un lado, la política monetaria va a seguir siendo expansiva durante los próximos meses dentro del horizonte de política. Va a seguir siendo expansiva más o menos en la misma magnitud que tenemos hoy día durante el resto de este año. Y luego poco a poco se va a ajustar, ayudando a que la economía se vaya balanceando en el mediano plazo. Sí, acá. Presidente, preguntarle por la trayectoria de la TPM. Siento que ayer la FED
volvió a elevar su tasa de política, entonces quisiera preguntarle si ustedes contemplan un riesgo de parte de la Fed que está siendo más agresiva. Sí. Bueno, en esto es importante destacar dos cosas. Primero, que el informe de política monetaria se cerró antes de la reunión de política monetaria y que la reunión de política monetaria cerró antes de ver los efectos de las decisiones de la Fed en Estados Unidos. En el informe de política monetaria, el escenario base del informe contemplaba un alza de la tasa de fondos federales en esta reunión de junio y 2 más en el resto del año. Por lo tanto, el escenario que surge de las decisiones de la Fed del día de ayer está incorporado dentro del escenario base del IPOM y por lo tanto está en el trasfondo de la decisión de política monetaria que tomamos nosotros. En el informe mencionamos riesgos de que sea necesario un ajuste por razones derivadas de la dinámica de la inflación, etcétera, que pudiera requerir un ajuste aún más rápido de la política monetaria en Estados Unidos, pero eso ya pertenece a los escenarios de riesgo del IPOM. Entonces, si bien no sabíamos lo que iba a resolver la Fed en el día de ayer, nuestros supuestos y lo que está en el escenario base terminó siendo 100% compatible con lo que la Fed decidió en el día de ayer. Así que creo que no hay, por lo tanto, en estas decisiones un elemento nuevo respecto a lo que ya teníamos contemplado en el escenario base. Acá. Sí. Sí se puede identificar. Hola, buenas tardes. Víctor Guilludo, del Diario Financiero. Le quería consultar por las proyecciones en torno al precio promedio del cobre. Si bien se mantuvieron en torno a los $3 para este año y un poco más abajo para los próximos, en la presentación que hizo ante la Comisión del Senado mencionó que si se concretan paralizaciones en algunos yacimientos, que como se ha venido considerando en las últimas semanas, específicamente en el caso de Escondida, podría ser necesario revisar tanto el precio proyectado para el cobre como otras variables macroeconómicas. Consultar particularmente por el impacto que podría tener en la actividad para este año, considerando que evidentemente el año pasado tuvo un efecto bastante relevante. Sí. Bueno, al comentar esto a raíz de lo que ha sido la evolución de los precios de mercado, se señalan algunos analistas que los mayores precios que se han visto recientemente tendrían que ver con el riesgo de paralizaciones producto de negociaciones colectivas. Parte importante de esas negociaciones colectivas va a tener lugar en Chile durante este año. Por lo tanto, lo que pueda ser un precio más favorable, si tuviera que ver con eventuales huelgas, por supuesto también afecta los niveles de producción en Chile. ¿En qué escala? Por supuesto no lo sabemos. Por otra parte, los procesos de negociación colectiva son, en fin, parte de la institucionalidad laboral, no hay nada especial en torno a eso, simplemente anotamos que los movimientos de precios y de actividad, en la medida que estén asociados a ese tipo de situaciones, nos afectan, tenemos que considerar los efectos por los dos lados. Buenas tardes, presidente. Consuelo de la Jara, de CNN Chile. Quería preguntarle en torno a la inflación subyacente. En el fondo, ¿cuáles son las condiciones y cuándo esperan que se dé para que este tipo de inflación, que depende de factores menos volátiles quizás, empiece a converger hacia la meta de 3%? Sí, bueno, la inflación subyacente, como sabemos, en Chile la medimos separando o quitando del IPC los precios de alimentos y de energía, por tratarse de precios que son más volátiles. Parte de esa volatilidad la estamos viendo ahora, por ejemplo, con los precios del petróleo. Por lo tanto, al eliminar esos elementos más volátiles, lo que queda dentro del indicador o lo que queremos que refleje el indicador de inflación subyacente son las tendencias más persistentes de la inflación. Y los factores que inciden más directamente sobre eso tienen que ver con el comportamiento de las brechas de actividad
y sobre las dinámicas de algunos otros componentes de precios, incluyendo, por supuesto, también el impacto de la política monetaria. Entonces, dado que la diferencia más importante en términos de la inflación total que estamos previendo para los próximos meses proviene de estos componentes más volátiles de precio, entonces la trayectoria de la inflación subyacente es más similar, es bastante similar a la que teníamos en nuestras proyecciones anteriores. Eso significa entonces una inflación IPC-SAE que se mantiene en torno al 2% durante este año y que después poco a poco, gradualmente, va convergiendo hacia el 3% dentro del horizonte de política, y lo va haciendo de manera gradual. Entonces, de acuerdo a eso, para diciembre de este año estamos proyectando un IPC-SAE del 2,3% y un IPC-SAE de 3% en el horizonte de 2 años. Entonces es importante seguir este indicador, todos los meses se actualiza junto con el IPC porque es lo que nos permite eliminar estos elementos más transitorios de la inflación y entender mejor, o sea, es un indicador que tiene más contenido de información respecto de lo que se puede esperar del comportamiento de la inflación hacia adelante. Presidente, buenas tardes. Antonia Cancino, de diario La Tercera Pulso. Consultarle por el mensaje que dieron ayer de la RPM fue interpretado como un sutil cambio de sesgo al alza por algunos agentes de mercado. Entonces, preguntarle directamente, ¿es un sesgo al alza el cambio el anunciado ayer la TPM? O sea, la calificación de los sesgos es algo que normalmente pone el mercado. Yo creo que es más fácil decirlo en los siguientes términos. Desde hace ya varios meses, en realidad durante buena parte de este año y fines del año pasado, nosotros mantuvimos en los comunicados de las RPM una señal de alerta respecto del riesgo a la baja de la inflación que pudiera comprometer la convergencia a la meta de 3%. Y en función de ese riesgo, mantuvimos una referencia a la posibilidad de una tasa algo más expansiva para compensar ese efecto. En la medida que ese riesgo ha ido desapareciendo, por lo tanto, la probabilidad de requerir una tasa algo más expansiva también se va reduciendo. Buenas tardes, presidente. Me permito hacerle dos preguntas. Una en relación a que hace unas semanas el consejero Alberto Nodón mencionó de que quizá en su momento se pudo haber sido más expansivo con la política monetaria, refiriéndose obviamente al periodo del año pasado. Preguntarle si usted comparte que quizás se pudo haber sido más expansivo, obviamente ya con el paso del tiempo. Y lo segundo, si bien en la comisión del Senado se habló del tema de ciberseguridad que se va a tratar en una próxima sesión, preguntarle en términos muy generales, también como para la gente, ¿Chile está preparado efectivamente para estos ciberataques o se debiera invertir más a juicio de usted? Esas dos preguntas, presidente. Ok. Bueno, en primer lugar, respecto de la trayectoria de la política monetaria, yo muchas veces he señalado y vuelvo a remarcar que la política monetaria no es una ciencia exacta, y la política monetaria es opinable, fuera y dentro del Banco Central. Y por eso muchas veces hemos tenido votaciones que no han sido unánimes. Ahora, lo más importante en este sentido es tener claro si la política monetaria ha estado orientada en la dirección correcta, más allá de la intensidad que puede haber tenido en una dirección u otra. Y en ese sentido creo que es bastante compartido, fuera y dentro del banco, que esa orientación ha sido adecuada. En particular, creo que es importante la evolución que tuvo entre el 2016 y 2017, porque en ese periodo, ¿cierto?, a medida que fue cerrando el año 2016, se fue viendo que la economía estaba más débil de lo que habíamos previsto. Y al observar eso, la política monetaria adoptó una orientación
notoriamente más expansiva, que se tradujo en un recorte de la tasa de 100 puntos base en 5 meses. Entonces, eso desde ya podemos, y a propósito de la conversación que tuvimos con los senadores, podemos identificarlo como un factor que ha ayudado a que la economía recupere su capacidad de crecimiento y ha ayudado a evitar una baja mayor de los precios o de la inflación. Entonces, creo que lo importante acá es si la política monetaria ha apuntado en la dirección correcta, y en eso creo que no hay mucha diversidad de opiniones. Mirar retrospectivamente la política monetaria siempre es complejo porque uno incluye información que no tenía cuando se tomaron las decisiones. Aquí lo importante en el momento de evaluar cómo se comportó el Banco Central, cómo se comportó su Consejo, es ver cuáles fueron las decisiones que tomó con la información que había disponible en ese momento. Y yo creo que en ese sentido, creo que todos estamos bastante tranquilos con lo que ha sido el desempeño de la política monetaria en este periodo. En cuanto a los temas de ciberseguridad, este es un desafío que es permanente y dinámico. Estamos hablando, ¿cierto?, de, en primer lugar, sistemas financieros donde el grado de soporte tecnológico en los cuales se apoya el sistema financiero va aumentando en el tiempo. Hoy día son cada vez más las transacciones que hacen por vía electrónica, a nivel de transacciones entre personas, entre instituciones, entre bancos, etc. Por otro lado, la tecnología se va sofisticando, se va aumentando la interconexión de sistemas, y al mismo tiempo quienes buscan por diversas razones perjudicar a estos sistemas también van desarrollando sus propias capacidades y se van volviendo más sofisticados en su accionar. Entonces, creo yo que lo que tenemos que estar conscientes es que esto es una carrera de largo plazo, en el cual tenemos que estar continuamente actualizando nuestro sistema, actualizando nuestras estrategias para proteger al sistema financiero, estar mejorando nuestros niveles de coordinación. Creo que en los días recientes ha habido varias señales en ese sentido. Por ejemplo, el martes hubo la reunión del Comité de Continuidad Operacional del Consejo de Estabilidad Financiera. Todas las instituciones han estado tratando de revisar lo que tienen desde el punto de vista, a la luz de lo que fue la experiencia del Banco de Chile. Entonces, creo que lo importante es que nos estemos moviendo en esa dirección y tengamos claro que tenemos que seguirnos moviendo, porque nunca un sistema tecnológico va a estar 100% protegido frente a riesgos de ciberseguridad. Entonces, tenemos que estar en una alerta continua sobre este tema. Presidente, respecto también de este tema de ciberseguridad, quería consultar si es que también están en contacto con la Superintendencia de Bancos respecto a la auditoría que se está realizando al banco afectado, Banco de Chile, por este tema, y si considera además que las inversiones que se están realizando en esta materia son las suficientes de parte de la banca. Bueno, en primer lugar, la Superintendencia de Banco tiene sus facultades, tiene una relación mucho más directa con los bancos, y es dentro de ese ámbito que se está haciendo estas evaluaciones. La Superintendencia de Bancos nos informará en el momento que tenga ciertas conclusiones ya más elaboradas. Trataremos de extraer de ahí cualquier lección que pueda ser relevante para nosotros. ¿Una pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias.